noche está con nosotros Pincho, de la página y también de la asociación Mallorca Nochentas, la música de una época dorada. Recuerdos de Aragón, de Barcelona, de Granada, Cataluña, Galicia, Madrid y también de las Illes, ¿no? De las islas, Así es. en aquella época tan trepidante. Te los contamos un poco. En el mes de octubre de 2010 se creó la Asociación Cultural Mallorca Nochentas, AZMAN, organizando actividades y distintos proyectos sobre la música pop rock y otras vertientes en los años 80 y 90 también, hasta nuestros días. Sin olvidar todo el bagaje cultural que se vivió en Mallorca y el resto de España de una manera intensa y directa. Pues estamos con él para hablar de Mallorca en ochentas y un montón de recuerdos y de historias, porque han pasado años ya, ¿no, Pincho? 40 años se han cumplido este año de, de un momento que para mí en Mallorca fue importante, que fue el último Selva Rock y el primer concurso pop rock del ayuntamiento. Es un punto de inflexión y ahora, el pasado mes de agosto, hace unas semanas, se cumplieron 40 años. 40 años que se dice rápido, pero Sí, pasan sí, volando al final. así es. Para recordar un montón de grupos y de personas, algunas que ya no están entre nosotros, pero bueno, las tenemos muy presentes y otros que continúan en la brecha. Pero bueno, la primera pregunta sería, ¿cuándo y cómo surgió la idea? La idea de recuperar esto fue en esos primeros 2000 que empecé a interesarme en varias webs que había por internet sobre esto mismo, sobre rescatar la historia de los años 80, porque eran unos años analógicos, no existía internet y había muy poca información en la web de grupos de Granada, de grupos de Alicante, de grupos de Murcia. Y un amigo del Pedro, el de la web de Murcia en los 80, hablando un día con él, me dijo: Pincho, te tienes que leer un libro que es la Biblia sobre esa época, se llama Cabello de Ángel, escrito por Fernando Merino, y a ver si con eso te animas y empiezas un proyecto como el que tenemos de Murcia, de Alicante, de Granada. Y así fue, dicho y hecho. El libro no sé si lo conoces, pero es difícil de encontrar, pero es una enciclopedia musical sobre esa época, desde finales de los 70 hasta él llega hasta el 95. Dice que ahí ya se acabó lo bueno. Hombre, en aquella época es que, claro, hay que recordar que cuando se generó, bueno, venía todo el movimiento de los grupos incluso de los años 50, de la década de los 50, lo que es la historia musical de nuestro país, desde el rock and roll, ¿no? Pasando a lo que fue los 70, que fue una época ya más de mejora en producciones, ¿no? Y de relanzamiento, aun con todos los problemas de lo que ha acontecido durante la dictadura. Y después de la muerte de Franco fue verdaderamente como la explosión, ¿no? El romper los moldes y buscar nuevas alternativas. Y como bien mencionabas, y también sobre el libro, se empezó a manejar, vale, primeramente en cierta manera desde Madrid y Barcelona a lo mejor serían los puntos más importantes, ¿no? De esta revolución del underground, de la subcultura, de lo que damos denominar. Y de ahí lo que antes estábamos recordando, ya empezó, yo diría que uno de los programas sin duda que relanzó todo fue el famosísimo Diario Pop de Radio 3. Yo creo que fue como el trampolín, ¿no? Que hizo que todas las zonas restantes de España se unieran. O sea, pues ahí apareció Granada, como bien comentabas, apareció Alicante, Valencia, sobre todo la movida también, toda la marcha que se generó desde Valencia. Y, y claro, posteriormente un poquito más tarde Aragón, desde Zaragoza, ¿no? También se unió. Y todo ese complejo, ¿no? A nivel de toda la península originó todo el resalto de lo que fueron las independientes, ¿no? Y de todas las músicas que vinieron después. Pero exactamente por qué en 1983. Para mí, por ese
esa imagen, ¿no? De el Selva Rock era el festival que un poco era la imagen de la música de los 70. En Mallorca teníamos mucho rock progresivo, muchos músicos que vivían en la zona de Deià, de la zona de la Tramuntana. Ahí estaba Kevin Ayers, ahí estaba Pete Sinfield, muchísima gente. Y Y Selva las Rock visitas de era, Mike Oldfield, John sí, Cale, pasó. Michael Carlos, Field estaba mucho en Ibiza, pero pasó también por ahí. Carlos de la Y Santana. De ya era un paraíso, ¿no? un paraíso. Y, y el Selva Rock se le ha definido como nuestro pequeño Woodstock, ¿no? Pero esa edición del 83 tuvo problemas, poca asistencia, falta de interés y a la vez, ese mismo mes, con pocos días de diferencia, se realizó en la Plaza del Tubo la final del primer concurso pop rock, que viene de una movida que conoces bien del año anterior, que luego hablaremos, pero ahí ya vimos a, a nuevos grupos, nuevas tendencias, muy jóvenes, y se producía claramente ese cambio de tendencia que bien os he explicado. Por eso para mí es el 83, porque esos dos hechos, con muy pocas semanas de diferencia, no sé, me da como como la fecha de corte, ¿no? Aunque bueno, ya había indicios de cambio en el 80, 81, 82 y se mantuvo durante bastantes años nuestra pequeña movida. Yo creo que pequeña no, más de gran movida. Porque lo bueno de aquella época es que se interrelacionaba todo. Aparte de lo propio de todas esas zonas en la península ibérica, era el intercambio, ¿no? De información, de conciertos, de bagaje musical, de radios. Como bien apuntabas al principio, se vivía lo analógico, ¿no? Y algo muy diferente a lo de esta época que estamos viendo ahora. Sí, sí, a las radios las cosas no la podían enviar con un enlace, tenían que haceros llegar una caseta, una maqueta, por correo, ¿no? No era algo tan fácil ni tan trivial, pero había mucha conexión y mucho interés. Y luego no solo en la música, es que había interrelación con artistas, con el cómic, con la arquitectura, el cine, todas las artes estaban totalmente interrelacionadas. Los bares eran nuestro Facebook y ahí se reunían todas las artistas y todos, y unos se apoyaban a otros. Había entonces más apoyo mutuo y solidaridad que en estos tiempos. Sí, pero era por un tema de eso, de explosión, de buscar nuevas tendencias y todos buscaban lo mismo. Y todos exploraban cosas nuevas, entonces existía esa necesidad de apoyarse unos con otros. Luego cada uno siguió sus caminos, ¿no? Sería como la cápsula durante tanto tiempo encerrada que al final explotó, ¿no? Y Sí, generó sí. una libertad de movimiento y de pensamiento. Un rincón de encuentro donde, aparte de recordar y vivir de nuevo hitos que fueron importantes en Mallorca y el resto de las islas, dieron paso a uno de los momentos más vibrantes que estábamos ahora comentando, a nivel cultural y musical, a todos los niveles. ¿Qué recuerdas de aquellos principios de los 80 en la isla? Yo siempre cuento la misma historia, y es que con 17 años me fui a la Plaza de Toros de Palma Uh -huh. a ver a Barón Rojo. Yo todavía tenía influencias y gustos del rock de los 70, de Led Zeppelin, de, de- de otros sonidos más rockeros. Y aquel concierto tocaron Barón Rojo y Alaska y los Pegamoides. Que no veas tú la que se montó. Entré como fan de Barón Rojo y salí como Pegamoide número uno. O sea, ahí cambió mi gusto musical 100%. Y recuerdo eso, recuerdo
los conciertos en Tagomago, en la sala Tagomago, eso fue increíble, porque gracias a una distribuidora que se llamaba Pancoca y de dos personas que trabajaban ahí se hicieron promotores de conciertos y distribuidores de discos independientes que llegaban de Madrid. Ahí en pocos meses, fueron solo 3 meses, pero por ahí pasaron los grupos de primera clase de la movida madrileña y disfrutamos de unos conciertos impresionantes. Fue buenos años. Luego vino Barbarella, vinieron otra serie de salas, la Sala Rosales, pero ese 82-83, esa explosión es lo que más recuerdo. Auténtico café creen lo que se vio por Tagomago. Y quería recordarte una anécdota del concierto de Barón Rojo en la Plaza de Toros, que se montó una gresca tremenda porque estaban los modernos o los nuevaboleros por un lado y todos los seguidores del hard rock y del heavy metal Y hubo unos conatos ahí que si querían, que intentaron, ¿sabes?, frenar el concierto de Alaska y los Pegamoides, que al final no lo consiguieron, no sé si te acordarás. Y dejaron a bastante gente afuera que no les permitieron entrar hasta el momento de que actuaran los varones. Pero eran cuestiones, dentro de lo que cabe, más divertidas que otra cuestión. No había un enfrentamiento tampoco duro. Porque algo que, en cierta manera, se ha perdido en estas últimas 2 décadas es lo que se denominaban las tribus urbanas, que entonces las había por todo el país. Tenías rockers, tenías mobs, tenías heavy, tenías punkis, aquellos primeros seguidores de lo que sería la música electro, los denominados nuevos románticos. Eh, Tenías un sinfín de tribus y se manejaban. A veces había complicaciones, hubo alguna en Madrid, ¿sabes?, en la famosa Sala Rocola, pero creo que el resto del país siempre supo convivir. Es más, eso generaba un enriquecimiento de toda la gente que había alrededor, de gustos musicales, que a lo mejor uno decía, no, yo es que estoy en este, y al final decías, oye, pues esto no está tan mal, ¿no? Ibas conociendo otros grupos, otras personas, otras músicas, otros conceptos. Algo que te iba a preguntar, aquí en Pamplona por ejemplo, en Zaragoza, sí que te puedo decir, o en Huesca, en Barcelona menos, porque siguen siendo ciudades bastante amplias, parece ser que últimamente se ha perdido, ¿no? ¿Es por el sistema, por la digitalización, la incomunicación? ¿Qué piensas? ¿Se ha perdido el qué, perdona? Las tribus urbanas. Ya no se Ah, ven ni las tanto heavy, tribus. ni tantos punky, ni... Se ven, hombre, a Sí, ver, entiéndeme, yo en Pamplona en alguna ocasión me cruzo con algún mod, ¿no? Y por no, no, supuesto con no, algún siniestro y algún punky, pero que ya no es se fue no, no, lo que fue en esos era, tiempos. era una necesidad de juventud, de mostrar tu identificación, ¿no? Y comparto contigo en que yo no recuerdo enfrentamientos, lo que tanto se dice, que los punks contra los rockers y tal. No, yo recuerdo que convivíamos todos perfectamente, pero sí que había esa necesidad de identificar tus gustos pues con la vestimenta, con los... Y eso sí, se ha perdido con el tiempo. Hay otras maneras. Surgió los tatuajes, por ejemplo, que es una forma bastante habitual hoy en día de mostrar esa necesidad que nosotros le hacíamos con las pulseras y las camisetas, pues ahora un poco es, creo yo, los tatuajes, es otra generación, es otras maneras. Pero sí, aquellas tribus ya no se ven. Hay otras, están las tribus más urbanas que siguen el trap y siguen otros estilos, pero aquellas que vivíamos no, han desaparecido. Totalmente de acuerdo. Ahora, no significa que los que tenemos aquella edad y los que, gracias a sus hermanos y padres en sus casas, disfrutan de una buena colección musical o de libros o de cómics que eran importantísimos o de los fanzines que en otro momento hablaremos, y eso sí que les ha llevado pues a romper, ¿no?, con la actual época que vivimos de digitalización, ¿no? Un poco de impersonalismo en cierta manera con lo que acontece. Desde tu perspectiva, ¿qué grupos a principios de los 80 fueron detonantes de lo que ocurrió en la isla y a nivel de toda España? Me refiero ya a nivel nacional. ¿Quiénes crees que fueron los más rompedores? En el primer concurso por rock del que hablábamos, el ganador yo creo que destacaba con diferencia del resto.
ya se le veía una trayectoria. Empezaron en los 80 como Forás Negras y se presentaron al concurso como Furnace Time. Tenían una calidad excepcional y su mayor hito fue en el año 85 tocar como teloneros de los Smiths en el Paseo Camões ante 300.000 personas. Ujú. Luego no tuvieron suerte y acabaron con un disco más y disolviéndose. Pero Concierto, creo recordar que se retransmitió por televisión española, sí, ¿no? Paloma Chamorro, que Exacto. Ujú. fue el último programa de la Edad de Oro, creo recordar. Importantísimo Y la edad de oro en aquellos tiempos, ¿eh? Como la yo no bola me de la perdí, cristal o yo la no me caja de la, ritmos. yo la Edad de Oro no me la perdía. Nos reuníamos los Yo amigos nunca. siempre Ujú. a ver, la cita semanal era la Edad de Oro. Y luego junto con Furnace Time destacaría un grupo que hacía más rock americano que se llamaban Ex que grabaron varios discos y se fueron a Madrid, estuvieron tocando por Madrid, tuvieron alguna relación con los Pistones, etcétera. Luego Nasty también tenían mucha calidad, lo que no llegaron a conseguir repercusión. Y el que más, de esos primeros 80, el que más repercusión tuvo y más lejos llegó fueron sin duda Peor Imposible. Peor Imposible eran un espectáculo. A lo mejor musicalmente no eran eh, de tanta calidad, pero eran un espectáculo. Eran sus trajes, sus presencias, su puesta en escena. Debajo de una sombrilla, pensando un cóctel de ron, apareciste de pronto con tu bote de aerosol. Oh, oh, oh. El mono robó tu calor en el ascensor y los gatos daban vueltas a tu alrededor. No te enseñaré la isla de mucho calor. Tú ya me tienes harto de olor. Se te cayó una lejía y te volviste a mirar. Todo está lleno de cocos y el mono se oye gritar. Por eso siempre, siempre serás tú, el mono y tú, el coco y tú, las sombrillas y tú, nadie más que tú. El mono y tú, el coco y tú, las lentillas y tú, nadie más que tú. El mono robó tu cano en el ascensor del hotel y los cacos daban vueltas a tu alrededor. La, 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 la. Te enseñaré la isla donde mucho calor y tú ya me tienes harto de olor y te marchaste de pronto
su puesta en escena en el escenario fueron tremendos. Y luego ya empezó la cosa a crecer, ya vendrían La Granja, buenísimos, La Búsqueda, impresionantes, banda de culto, que siguen activos, que quiere sacar un nuevo disco ahora a final de año. Eh, y ya en los 90 pues Sexy Sadie, Cerebros Exprimidos. 666, Tenemos qué buenos, buenísimos. un buen listado de grupos mallorquines. Y Los Había otro que Malditos, que se llamaban El Primer Tercio, que llegaron a fichar con Dro. ujú. Sacaron tres o cuatro discos, también muy buenos. Yo tengo muy gratos recuerdos de Sexy Lady y también de Los Malditos. Los Y ahora que Malditos, comentabas sí, y El los Primer Tercio. Malditos. Los Fueron, Malditos buenísimos. fueron conocidos también a nivel peninsular, ¿eh? Yo te lo Sí, digo sí, porque yo en Zaragoza los ponía en programas de radio y me llegaban todos los promocionales de ellos. En Radio Heraldo recuerdo haber puesto muchas veces. sí, sí, tenían muchos seguidores por la parte norte, hicieron varios conciertos por ahí, por el País Vasco y tal, y sacaron, bueno, ganaron un concurso pop rock y al poco tiempo editaron ese primer disco con un sello nacional y a partir de ahí sacaron dos o tres discos más. Muy buenos eran. ¿Qué recuerdos guardas a título personal y a nivel con la gente que te mueves dentro de la asociación y toda la gente conocida de todos aquellos años, de estas últimas décadas, de los grupos que, por ejemplo, pasaron por la Sala Tagomago? ¿Crees que faltó alguno o fue una buena recopilación de grupos en aquellos momentos? De lo mejor que había dentro de las independientes, por ejemplo, Tres Cipreses, Dos Rombos, Bro, que fueron, yo creo que, vamos, se comieron las multinacionales y nos hicieron un favor al resto, ¿no? Porque abrieron un campo que a lo mejor con las internacionales, o sea, con las multinacionales no se hubiera conseguido nunca. Faltaron mis favoritos, Parálisis Permanente, una pena. Esto fue enero, febrero, marzo, diciembre, enero, febrero, marzo del 83. En mayo creo que fue que murió Eduardo. El día de mi cumpleaños, un En 14 de mayo de mayo. 1983, volvían de un concierto y fue a la altura de Alfaro. Iban concretamente a un concierto, a un multiconcierto que lo montaba Cachi, muy conocido de Zaragoza, de toda la movida zaragozana, y a la altura de Alfaro es cuando desgraciadamente tuvieron el accidente. Pues Lamentablemente. no tuvimos oportunidad de verlos y sí que pocos meses después, en diciembre, estuvo Ana Curra con el Seres grupo Seres vacíos. Vacíos, hizo un ciclo de cuatro conciertos que hace poco me decía que fue sus primeras navidades sin Eduardo, fue aquí en Mallorca, y su primer cumpleaños sin Eduardo, porque creo que ella, su cumpleaños es el 28 de diciembre, creo. Por lo demás, fantásticos. Radio Futura antes de su disco de La Ley del Desierto, La Ley del Mar, espectaculares. Aviador Dro, Derribos Arios, qué decir. O sea, fue impresionante. Polanski y el Ardor, que se tuvo que cambiar de sala porque ya no se pudo seguir utilizando la sala Tagomago y no sé al final dónde se hizo. Yo creo que no fui a ese concierto. Yo sí que estuve y era Pero una sala no excesivamente grande, que creo que recordar que en esa misma sala después también actuaron los Gabinete Caligari. Era muy pequeña, no sé qué sala era, pero era, no, a ver, no excesivamente de un aforo para 200 personas, cabía algo más, pero apretados. Era un poco angosta la sala. Eso es lo que recuerdo del concierto de Polanski y Alarduri y el de Gabinete Caligari. Gabinete no tocaron en la sala Tagomago, pero poco No, después, creo que en mayo o junio, tocaron en la sala Barbarella, la misma del concierto de los Bulpes y de los seres. No, los seres pues vacíos fue una de al lado. Es que habían dos eh, salas muy juntas, yo, Barbarella y otra al lado a que lo se mejor fue en llamaba. Barbarella, pero Polanski y Alarduri no tocó en Barbarella. No, no, Polanski yo creo que tocó fuera de Palma, en, en algún pueblo, creo. Han pasado muchos años y O ya, por el Arenal, no estoy seguro. sí.
Han pasado años y también tenemos a veces lagunas, ¿no? Sí, Los sí, sí. importantes de Tagamao los recordamos perfectamente. Ahí estuvieron Aviador, Sindicato Malone, Glutamato Yeye, Radio Futura. Incluso los iniciados llegaron a venir a la No, Tagamao al final. no, Pero los estuvieron a punto, iniciados ¿no? no. Se estuvo hablando. Se habló, Ujú. estaban, lo anunciaron como Sí, sí. de los grupos que querían traer, pero no, se tuvo que cortar el ciclo, una pena. Yo de todos los conciertos de aquella época, el único que no pude ir a ver justamente fue el de Radio Futura. Que creo que Pero fueron bueno, dos actuaciones, como se que grabó en fueron 2 días. vídeo, como se grabó en vídeo, lo puedes ver ahora, Alguna cosa he 40 visto. años después. Alguna cosa he visto porque hablabas concretamente de lo que vino después, que fue la apertura más comercial de los radio, ¿no? Sin duda. Pero siempre voy a recordar el single del Rompeolas, en la cara B, Sí, y en la cara la estatua del Jardín Botánico, que de hecho yo utilicé como sintonía de un programa de radio en Zaragoza, que se llamaba El Compás de las Horas. Y ese maravilloso disco con esa portada, y sobre todo a mí lo que más impactaba del sonido entonces de Radio Futura era la batería, el toque ese metálico que le daba Solrak. sí, era Que por cierto buenísimo. creo que es que algo que se rememoró y se habló mucho del concierto en Palma. Sí, y yo siempre he dicho que era el primer concierto de Radio Futura en Mallorca, pero hace poco me enteré que no es así, que, que ya estuvieron de rebote en la Ujú. antigua formación de Radio Futura, la que tenía el Minio Molero, A con los teclados. Ujú, aquel disco de Enamorado de la Moda Juvenil. ujú. Estuvieron en un pueblo de Palma en el 80. Digo de rebote porque se anuló el concierto por enfermedad que tenían previsto y el manager tenía también a Radio Futura y metió a Radio Futura. En el pueblo, la gente sentada con la boca abierta, no sabían quién eran esos y las crónicas hablan un poco mal de la sensación del público, ¿no? Se encontraron, Pues, se encontraron con un grupo que no tenían ni idea de pues ese yo sonido, creo, pero fue buenísimo. yo creo que gente de nuestra edad, o incluso más joven, o incluso más mayor, ahora se acordarán del música moderna, de haber tenido esa oportunidad de haberlos visto en directo. Es buenísimo Ujú, el disco ese. Y y- estaba buscando ahora la información ujú. porque, como te digo, fue cancelación de un grupo, no, de un grupo no, de un cantante de moda, que ahora no me sale el nombre, y me gustaría decírtelo porque es divertidísimo, Era que español. pusiesen Pedro Marín. ¿Te acuerdas de Pedro Pedro Marín? Marín, madre Claro, mía, de los tiempos pues de Iván y de toda la pleyada con Miguel Bosé y demás, ¿te el acuerdas? típico cantante de fiestas fue en Binisalem, Sí, en una en Mini verbena sale. de pueblo, con Ajá. gente mayor, etcétera. Y claro, les cambian a Pedro Marín por Radio Futura, pues se quedaron alucinados. Pero reitero que seguramente guardaría grato recuerdo la gente de Vinisalén de nuestra edad, incluso más jóvenes, incluso con más años, dirían, oye, que yo vi a los Radio Futura Exacto. en directo con el músico. No jodas, sí, sí, de verdad, de Vinisalén. Otra cuestión que sí, yo recuerdo de otra época, que estaba en otra emisora de Palma, y también pasaron a nivel promocional, antes de lo que fue el boom, te estoy hablando del 81 y del 82, por Ruby y los Casinos estuvieron también en Palma. ¿Te acordarás del maravilloso concierto de Furnistein con Mediterráneo, Los Secretos y Nacha Pop de la Plaza de Toros del año 1981? Que Sí, parece que no, pero eso también fue un clac, ¿sabes? Un romper. Fue importante por la gente que estuvimos presentes aquella noche. Otro recuerdo que tengo de otro concierto que también hubo bastante presencia de público fue aquellos albores de la Orquesta Mondragón. Te acordarás, también en la Plaza de Toros de Palma, ¿eh? Con el Bombo Ayás y el Caperucita Feroz y el Gurruchaga más loco. Bueno, ya no tan loco como en sus principios de finales de los 70s, 80s, pero aún siendo todo un espectáculo. Algo que también recordabas, que lo he visto en Mallorca en 80s, el Rock and Ríos de Miguel Ríos, que fue ah, algo sí, muy increíble. Y otro concierto también que recuerdo que atrajo muchísima gente fue a nivel internacional y a nivel español de Paco de Lucía, Limeola y John Malogin, que estuvieron también en la Plaza de Toros. Y por recordar un poco también,
todos los conciertos que se hicieron gracias al Ayuntamiento de Palma y creo que era la Diputación también de las Baleares de Jazz en el Auditorium de Palma. Sí, Y por esos blues, años empezó el Festival de Jazz Internacional, exacto, sí. con nombres como Oscar Peterson Trío, me recuerdo a B.B. King, que de hecho yo con Mateo Zanovera en Antena 3 estuvimos retransmitiendo esos conciertos por Antena 3 Internacional en directo. Esas cintas valen un dineral, pero un dineral de todo lo que... Y durante todo aquel verano, y ver, ¿sabes? Estamos en una especie de anfiteatro que se veía el camerino, donde salía, ¿sabes? Con Lucille, con el puesto, y ahí se veía una botella afuera que tenía de Jack Daniels con hielo, y bueno, entraba y salía, algún descansico que se pegó, y fue impresionante ver a B.B. King, pero pasaron también por el auditorium lo más selecto de lo que... Y creo recordar también que estuvo Jack Fitzgerald dentro de aquellos tiempos, si no me equivoco, si no ya Ya me puede ser. rectificarías, que también lo retransmitimos. Era un momento en las islas de una evolución cultural, pero tremenda, pero no a un nivel solamente de lo que trazáis en Mallorca en 80, sino de un montón de otros estilos. Sí, yo Fue recuerdo, un momento muy aparte de importante. los conciertos que has comentado, un poco más tarde, 84, 85, Uh-huh, y yo tengo más recuerdos de esa época porque pasaron tanto por la Sala Rosales como por el Arenal en la Sala Riu Palace. uh-huh. Pasaron, por ejemplo, La Unión, Golpes Bajos, Gabinete Caligari, Alaska. Fue una época también de grandes conciertos que recuerdo bastante. Poco La verdad es antes que también, teníamos suerte de que sí, los sí, sí, grupos que sí, fue estaban pasaban por aquí. Habían buenos Mallorca. promotores, está claro. Mallorca, aparte de Madrid, Barcelona y Zaragoza, que también entonces ya se empezó a mover, fue uno de los lugares donde más grupos actuaban de toda España, de independientes a nivel general, internacionales. Por ahí se vieron muchas cosas. ¿Recordabas a Barón Rojo que estuvo con Alaska en la Plaza de Toros, también después, posteriormente, volvió otra vez a Muro, hizo un concierto también en Muro, Cierto. que nosotros que fuimos a verlos en directo ahí y de hecho los entrevistamos, los Armandos Castro y alguien que no quiero comentar últimamente por sus movidas y sus polémicas, pero bueno, lo va a decir Cherpa, ¿no? Y a ver, recuerdo más grupos, o sea, pasaron por infinidad de pueblos de Mallorca, en verbenas, ¿sabes? En fiestas populares, en, Sí, en conciertos organizados. eso era otra cosa, que los Ujú. ayuntamientos, los jóvenes ayuntamientos empezaron a apostar por esos grupos y se gastaban barbaridades de dinero y traían a todos, bueno, todos querían tener al grupo de moda del momento y tuvimos por todos los pueblos cada verano multitud de conciertos, es verdad. Ese Mira, circuito de verbenas había un montón. los principios que hablabas de Larry Palas también, a ver, fue un grupo muy comercial, que eran holandeses, que hacían funk, que se llamaban Spargo, pero al mismo tiempo, para lo que fue la inauguración, una sala que también rompía con todo lo habido y por haber en el Arenal, ¿sabes? Por su servicio de entrada especial. ¿Te acuerdas de aquellas tarjetas perforadas que había que poner para tomar las copas, por lo menos al principio? Ahí estuvieron y también los tuve yo en el programa a Betty Troop y a Betty Vídeo, True. dentro de lo que era la movida valenciana. Sí, sí, sí. Y hablando de que antes hablábamos también de ya y de los músicos que vivieron siempre en la isla, también tuve el gusto, gracias a Juanito Bibiloni de Blau, y que gran músico de la isla de siempre, de poder entrevistar a Kevin Ayers, aunque me costó un poquito. Y en aquella época, a las pocas semanas, se hizo un concierto que antes también lo estabas comentando, que fue, no estábamos mucha gente, pero que sí que agrupó a gente que vivía en la isla extranjera y también a muchos gente de la isla que nos dieron la información y pudimos acercarnos a verlo, que fue ver en directo a Jonker con Pete Sinfield. No recuerdo qué pueblo fue, en un escenario bastante amplio y verlos en directo. Eso acontecía. Y después Sí, lo que dicen las...
Lo Kevin que dicen Ayers las era un lenguas lujo tenerlo por aquí. sí, 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 sí. sí. Lo que dicen las lenguas de Dellà, ¿no? Que ahí se montaron las fiestas a mí que me llegaron voces de gente que ha trabajado conmigo en Antena 3, concretamente de uno que vivía ahí en Dellà, y que dice que estuvo en más de un sarao y en más de una fiesta donde se encontró a los grandes de la música internacional. O sea, que aparte de disfrutar, de relajar, de componer, ¿no? De juntarse, montaban cada sarao de mucho cuidado. Y en un día le pregunté, pero bueno, ¿tú con quién estuviste? Cuéntame algo. Dice, bueno, pues te lo voy a decir. Estaba presente David Bowie, Mike Oldfield, y ya no me quiso decir más. Pero te puedo asegurar que esas dos personas estaban en esa fiesta. Que no sé si llegaban de extranjeros o cómo lo hacían, ¿no? Para llegar hasta de allá y que no fueran reconocidos. Traían por otras Sí, puertas sí, sigue pasando, sigue pasando. Hace poco oí hablar que el bajista de los Clash, pues también montó un sarao este verano, no, hace 2 veranos. Y también lo mismo, amigos, músicos, todos se juntan y lo que tú dices, ¿y cómo lo hacen para que la prensa no se entera, nadie se entera? Llegan aquí al aeropuerto de Mallorca, se van allí a Dellà y se montan su super fiesta. Sigue pasando. Como pasaba también con Joe Strummer cuando estaba por Granada, por Madrid, ¿no? Sí, De golpe y exacto. porrazo aparecía y decía, aunque en Granada sí que hizo muy buenas amistades, estuvo produciendo grupos y demás. Y tiene una Muchos calle. son, sí, por fin. Paseando en la acera de alguna calle de New York, vestido de cuero negro, siempre está buscando avión. ¿Dónde están tus muñecas? Tu sentido del humor, esto es solo una mueca. Yo ni sonríe, por favor. Tiene razón, 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 ay, ay, 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 razón, tiene razón, el puto ha muerto. Buenas palmas la guitarra. Es igual que desea desolación y tristeza. No es para mí, no es para mí, no es para mí, no es para ti, 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 no es para mí, no es para ti. Y tiene una Muchos calle. son, sí, por cierto. Eh, para vosotros, con Mallorca en 80, volvemos otra vez, hacemos un poco de flashback y volvemos hacia atrás. ¿Cómo fueron los inicios y en qué os basasteis, sobre todo, para iniciar la página web y todo lo que habéis estado desarrollando hasta el momento? Los inicios fue en base a la información del libro, empezar con los pocos contactos que teníamos de músicos o de gente metida en la producción, a conseguir información adicional, recortes, fotos, cualquier tipo de documento. Lo curioso fue que en poco tiempo se pasó la voz y contactamos con un montón de grupos, conseguimos un montón de material y en poco tiempo acabamos incluso, creo que en 2 años o 3, haciendo una exposición
con la ayuda del Consell de Mallorca, que de todo el material que teníamos de carteles, portadas de discos, recortes, llenamos 3 plantas del museo que tiene allí en la Misericordia del Consell. O sea, fue todo un éxito. Y a partir de ahí, pues con altibajos de tiempo que nos permite o no avanzar, pues hemos ido recopilando poco a poco. Pero los primeros años fue una explosión de gente que se enteraba del proyecto, contactaba con nosotros, nos pasaba material y íbamos recopilándolo como podíamos. Muchas colaboraciones, me imagino, espontáneas, ¿no? Sí, 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 muchísimas, Y muchísimas. Gente de todos los grupos que hemos comentado, yo a raíz de esto pues he conocido a Pere Pla de Furnace Time, a gente de Nasty, de La Granja, de Los Malditos que has comentado, y mantenemos relación y nos vemos por ahí en algún que otro concierto. gente que tuvo bares o que seguía teniendo bares en aquella época que fueron importantes dentro de lo que era toda la movida mallorquina, ¿no? Y Exacto, me imagino que periodistas. gente de Exacto. radio, gente que hacía fanzines, artistas gráficos del cómic como Tatum, Pere Joan. eh, Mucha gente hemos ido conociendo porque yo en aquellos años era uno más del público, no ni tenía una banda, ni tenía un programa de radio, ni estaba metido en nada. Era simplemente uno más del público. Y ha sido a raíz de este proyecto que he ido conociendo gente y recopilando información. Te voy a decir nombres y tal como te los vaya diciendo, me dices lo primero que te venga a la cabeza. ¿Vale? ¿Jugamos un poco? Venga, La Granja, eh, casi el grupo de referencia mallorquín. Madame Colette, Eh, un grupo interesante que rescaté hace poco una maqueta, no de mucha calidad, pero algún día la publicaremos. los que antes has mencionado en el recuerdo de todos, Peor Imposible. Peor imposible, divertidísimos, muy buena gente. Una pena que se nos muriese Tony Socias, que se nos muriese Fernando Estrella, pero son fantásticos todos ellos. El Primer Tercio, Grandes músicos, Joan Carlos Palau, sigue en la música con su proyecto Germán Stanner y con una bajista chica. En aquella época no se veían muchas chicas en los grupos, pero ahí teníamos una representante al bajo. Goma, Goma. Goma, podríamos decir que todavía tenían ese sonido de los 70. Era un grupo que se mantuvo al principio de los 80, pero tenían todavía ese sonido que hemos hablado de Dellà y de la zona de... Y tuvieron la suerte de ser teloneros, no recuerdo de qué grupo, pero de un gran concierto con grupos internacionales. Ellos participaron en ese festival. Grupo Sanguíneo, Ese era antecedente de Peor Imposible. imposible. Realmente ahí estaban los verdaderos músicos de Peor Imposible, los que sabían tocar instrumentos. Eh, Luego, Peor Imposible nació un 28 de diciembre, de noviembre, Todos los Santos, del 83, en Ses Voltas, un grupo de chicas, de amigas, y sus novios eran los músicos, los de Grupo Sanguíneo y otros grupos anteriores. Sin olvidar nunca a Rosy de Palma también, ¿no? Rosy fue una de esas chicas que montaron la primera fiesta de Peor Imposible, o de las peores imposibles. Rompedora, de entre las que más en la isla, de aquella Así época. es. París la Nuit, París la Nuit, gran amigo Pepo, grandes músicos,
Un sonido que a mí en la distancia me gusta mucho y que se les recuerda por el éxito de llegar a una final del concurso de Radio Nacional de España de Don Domingo, una final que se hizo en Madrid y se retransmitió en el programa Tocata. Un domingo, en vez de Tocata, pues emitieron la final de Don Domingo con los Ilegales de invitados y nuestros paisanos para Isla Nuit pues quedaron en segundo lugar, creo. Los divertidísimos en sus momentos y también creo recordar que sacaron ellos también un fanzine, que eran otra dimensión. Otra dimensión. No los conozco mucho. He rescatado algún dibujo que utilizaban para sus carteles. Mm. Hicieron bastantes conciertos, pero yo nunca los vi en directo y no los conozco mucho. Pero un gran grupo a recordar. Pues en el primer concierto de Tagomago, que fue pues la presentación del primer número del Esquezo de Meganga, Sí, y también estábamos nosotros, Antena del Rock, ahí estuvieron tocando y te puedo asegurar que eran muy ramoníficos, muy divertidos, muy locuaces ellos. ahí habían como cuatro Alqui- grupos, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Sí, sí, no Alqui- estuve ahí. Alquitrán, Alquitrán, otro de los herederos del rock setentero, aunque mi amigo Jaime Cerebro, que murió no hace mucho, me decía que para él eran de los primeros que empezaron a hacer un sonido que bien podía decir punk rock. Y bueno, lo destacado de ellos es que llegaron a grabar con Mariscal Romero en Madrid una canción que salió en uno de esos recopilatorios que sacaba Chapa Records, Mariscal en aquellos años, en el Chapa Records, sello, exacto, en Chapa Records. Records. Madre mía, lo que pasó por Chapa Records. También Mariscal Romero, aunque tengan sus detractores y no. Y recuerdo haberlo visto en Palma de Mallorca, Sí, en un concierto que vino, ¿te acordarás? Que fue el de los varones, ¿no? Estuvo en yo el de creo que varones. sí, yo creo Sí. que sí. Y madre mía, también ahí volaban las. Pero oye, hay que reconocerle a Mariscal que ha sido un locutor que ha expandido el hard rock, el heavy metal, y que con sus cuestiones mejores o peores abrió Chapa Records a un sinfín de sonoridades distintas. Y Chapa Records ha Totalmente, sido a finales de los 70, principios de los 80, ha sido un sello discográfico muy importante dentro de la historia de la música española. totalmente de Y a acuerdo. ver, Express, que a mí los Express me encantan, que son súper cañeros, Después, antisistema. argentinos residentes en Mallorca que montaron una de las bandas de rock, también se puede decir rock con influencias setenteras. Hicieron multitud de conciertos, tocaban en todas partes, tanto como teloneros de Miguel Ríos en la Plaza de Toros, como en una pequeña discoteca de Calamayor. Eh, Se movían por todo y muy motivados por la música. Excelentes músicos. Sí, excelentes músicos y ahí queda un LP para el recuerdo. Grandes canciones y súper críticos, sobre todo con lo acontecido también, como pasa en otros lugares de España en estas últimas décadas en mayor. Pero mejor no nombrar al personaje en cuestión. Tiempo recogiendo cosas para ti. Las llevaba a casa solo para ti. Te compré todo un palacio solo para ti. Y aquel día al volver ya no estabas allí. Igual que en una colmena
mi canción. Nadie puede así comprar el amor. Cuando quieras te hablaré de lo que pasa duro que ya ves. Chico, escucha mi canción. Nadie puede así comprar el amor. Cuando quieras te hablaré de lo que pasa duro casi ya ves. Si dejas la puerta abierta, te arrepentirás. 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 Vamos, te arrepentirás. Te arrepentirás. Te arrepentirás. Si dejas la puerta abierta, te arrepentirás. Pero mejor no nombrar al personaje en cuestión. Tom Karpov. Tom Karpov venían de Manacor. Era un grupo de Manacor, cuna del rock en Mallorca y siempre ciudad de grandes músicos y grandes grupos. Yo conocí a su cantante, coincidimos en un programa de radio y era un punky divertidísimo. Tampoco los vi en directo. Tú creo que también tocaron en ese concierto que has mencionado antes, de la presentación del fanzine. Y yo no, mentira, sí que los vi como teloneros de Dinarama en un pueblo llegando a Manacor, en una nave, en una nave de deportes, algún palacio de deportes o algo. Sí que es verdad que los vi allí. Que uno de los componentes era compañero de mi misma clase, en jesuitas. Íbamos los dos al mismo curso. ¿En Palma? En Palma de Mallorca, sí. Yo En creía Montesión. En creía que Montesión. creía que residían en Manacor. No, pues uno de los componentes de Tom Karpov concretamente residía en Palma Ajá. y era uno de los miembros del grupo. Muy, les llamaban, a ver, hacían comparativas que si son los nachapos no, eran poperos, popis, Ajá. y tenían su puntito, ¿sabes? Sus composiciones, sus canciones. Estaban bastante bien los Tom Karpov. Y por supuesto, a un grupo que tuve la posibilidad de entrevistarlos en varias ocasiones y también estuve bastantes veces en su local de ensayo, que eran muy afables, muy directos, muy divertidos y muy gamberros, que eran los Virus. Virus, vaya. La representación del heavy metal por excelencia. Siempre en los concursos pop rock con muchísima calidad, pero claro, no era el momento del heavy, era momento de otros sonidos, pero tenían una calidad impresionante. Y lo curioso es que el primer cantante de Virus, durante el año 83 y parte del 84, es Jaime Triay, el que luego montó Cerebros Exprimidos. Menudo cambio de cantar heavy metal a cantar punk rock. Y las horas que se metían en el local de ensayo, pero no ellos, sino cantidad de los grupos que hemos mencionado, ¿no? Sí, sí. Que aquella época muchos locales de ensayo eran sus propias casas, porque de hecho Virus ensayaban, ¿sabes? Ahí en la zona de la Plaza Mayor tenían la casa, si mal no recuerdo. Creo que subías unas escaleras y, ¿sabes? Ensayaban arriba, ¿no? La gran cantidad de grupos que se tenían que buscar la vida en aquella época, por recordarlo, ¿sabes? De ensayar en casas, en locales, buscarse la vida, que en aquellos tiempos no era fácil, ¿sabes? Garajes. Yo recuerdo otro grupo que también actuó en esa fiesta del fanzine, Cimpiritione, gran grupo,
con un maxi single tremendo, un videoclip Caspar. que grabaron en Barcelona. Y te lo decía porque recuerdo sus fiestas en Nochevieja, en el local donde ensayaban, hacían unos fiestones cada Nochevieja impresionantes. Es que Javi Escutia, y ya te recordamos el que hizo de Meganga, Eduardo, eran de esas personas con el resto del grupo de Zimpiritione, que nos juntamos en bastantes ocasiones por temas de entrevistas y por organización de, ¿sabes? Por ejemplo, el evento de Tagomago también estuvo Javi Escutia presente y fue uno de los que estuvieron apoyando y el grupo actuó directamente. Y daba la casualidad también, si me dices algún nombre, porque, a ver, la memoria a veces también me falla, del resto de los miembros del grupo. Tony Creo recordar Vives, Tony Tony Vives Vives. No sé si era Tony Vives. Sí. trabaja en la tienda por referencia de discos Ujú. de Palma. El cantante murió Lamentablemente. y, y aparte, no Oye, me sale el Tony, nombre. que solamente a lo mejor te acuerdas, era a ver si me equivoco o no, era un gran amante de Crosby, Stills, Nash and Young. Sí, Exactamente. Entonces sí. era Tony Vives. Y da la casualidad de que creo recordar que su hermana trabajaba en Última Hora. Creo recordar, creo. Y entonces, claro, ahí había unas conexiones, ¿sabes? De unas cosas y de otras, de vernos, de tal. Y cuando se empezaron a manejar y cuando sacaron el maxi single. Como bien recuerdas que se fueron a Barcelona a grabar el videoclip en Barcelona, ¿no? Creo recordar, si no mal Sí, no me acuerdo. sí, lo grabaron gracias a TV3, un programa de televisión, y fue todo un despliegue, porque allí en las piscinas de allí del Club Náutico, creo que de la Barceloneta, llenaron de espuma la piscina y en base a eso fue el videoclip. Allí en Yo he la visto alguna piscina fotografía lleva... que sale con los albornoces Sí, puestos. Alguna cosa vi por ahí. sí, Y hoy sí. hablando de Javi Escutia, incluso no quiero olvidarme de Tony Noguera, los Valendas. Los Balendas ya entramos en los 90, Ujú. pero un grupo de una calidad tremenda. Y Tony Noguera, que es cierto, no hay que olvidarse de él, aparte de acompañar a Xavi en ese gran grupo, los Balendas, abrió un estudio de grabación y es un gran ingeniero de sonido. Y gran bajista, por lo menos en aquellos tiempos tocaba el bajo, yo recuerdo. Luego pasó a la guitarra. Con las Sí, Balendas creo que tocaba la guitarra eléctrica. y con muy buenos gustos musicales. Muy Sí, buenos gustos musicales, Tony Noguera. Y bueno, Xavi Escutia, Javi Escutia, ya ni te digo. Sus amados de Juca no se los toque, no se los toque nadie. exacto. Vamos acabando con este recuerdo de los grupos, ya faltan pocos. Hablamos hace un momento también de ellos, los Malditos. Yo creo que fueron de los más rompedores, ¿no? En su momento. Sí, los Malditos aparecieron a finales de los 80, no sé si 88, 89, y llegaron ya cuando el synth pop, nueva olero, ya empezaba un poco a decaer y llegaba el rock. Ellos eran rock en castellano, era garaje, era potencia, Puro. era Power pop. puro rock and roll, eran Rolling Stones, Ujú. eran buenísimos. Y con Monse, el cantante y compositor, he hecho mucha amistad y siempre me cuenta que él se enganchó a esto de la música en el año 84, cuando entró en el viejo Matadero a ver unas semifinales del segundo concurso pop rock y vio a Loquillo. Cuando vio a Loquillo ahí encima dijo, yo quiero hacer esto. Y ahí nació un poco Los Malditos. Me imagino. Voy andando rambla abajo con el mono saltando tras de mí. 40 grados y tengo frío, me siento más muerto que vivo.
quieres y mucho más. Tú quieres lo que tiene y más, más, más. No, no, no molestes, no. Hoy me siento bien. Voy andando camino a casa, sonriendo más arriba. Mañana volveré. Todos dicen que tú estás atrapado en la ciudad. De sol a sol, oh, oh, atrapado en la ciudad. De sol a sol, ajá. Él tiene lo que quieres y mucho más. Quieres lo que tiene y más, más, más. Él tiene lo que quieres y mucho más. Él tienes lo que tiene y más, más, más. Todos dicen que tú estás atrapado en la ciudad. De sol a sol, oh, oh, atrapado en la ciudad. De sol a sol, ajá, pa, 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 pa. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Atrapado en la ciudad. De sol a sol, oh, oh, atrapado en la ciudad. De sol a sol, ajá, pa, 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 pa. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, pa, la, pa, 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 pa. Atrapado en la ciudad. De sol a sol, oh, oh, atrapado en la ciudad. De sol a sol, ajá, ah. Pa 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 pa. Pa pa la pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa pa la pa 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 pa. Atrapado en la ciudad. De sol a sol. Oh, oh, atrapado en la ciudad. De sol a sol. Ajá.
una imagen algo parecida, te diría, de chicos rebeldes al estilo La Granja, pero super power pop, muy, muy garajeros, y de letras y composiciones muy directas con temas de la calle, ¿no? Sí, Muy urbanos. la granja surgieron un poco antes, eran, igual eran más Beatles, ¿no? Los granjeros, dices. Sí, pero sí, era Power Pop Ujú. y, y nacieron, yo creo que nacieron en la sala Riu Palace en el año 85. En el año 85, en una movida que hubo ahí de Radio Nacional de España para algún concurso, era una fase regional. Ahí creo que, aunque ya habían hecho cosas antes, pero fue el primer concierto cantando Guillem, o sea, como, con Guillem como cantante. Antes habían probado otros la función de cantante. Y Miguel, el batería, antes creo que formó parte en algún momento de otra dimensión. Creo que estuvo en otra dimensión unos meses, el grupo que has Estuvo, mencionado estuvo. antes. Sí, sí. No nos podíamos ya olvidar con exactamente tres últimos grupos. Unos de ellos que los comentabas antes, que son los Cocodriles, que yo tuve el placer de verlos en varias actuaciones. Primero la de Tagomago, después recuerdo una en el pueblo español de Palma, que fue un Ujú. concierto que fue mucha gente y que en inglés rompían esquemas, también, sabes, tirando un poco hacia los 60 en su estilo, pero bueno, que de hecho fue uno de los grupos más potentes de aquella época de principios de los 80 en la isla. Eran un sonido más americano, californiano, muchísima calidad. Juanma tenía unos poquitos años más que la juventud de los otros grupos que hemos Mm. comentado. Tenía un backup ahí musical tremendo y una gran calidad. Eh, Como anécdota, recordarás aquel mogollón en Safashina, Y donde al final, al final el batería no se sabía muy bien dónde estaba. sí, pasaron Con un un montón de equipo, grupos por con un ahí. equipo a punto de la incandescencia ya generalizada y súper caliente. Y sí que recuerdo también a un señor que venía, oye, ¿qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa con el equipo? Tenemos que acabar ya. ¿Y eso por qué? Y la gente que organizaba ya, Tony, y compañía no sabían ya qué decirle ni qué hacer, ¿no? Había un horario estipulado dentro de lo que era el contrato y Y que no no, aparecían, y no aparecían. y no aparecía, no aparecía. Y creo recordar, si no me dices, si fue Zimpiritione y tenían que tocar ellos al final. Creo que fue así, ¿no? El último Sí, grupo al final fue todos los Zimpiri. grupos eran noveles y era Ujú. su presentación, entonces tocaron por orden alfabético, Ético. salvo Ujú. Crocodiles, que se les consideraba un poco nivel superior y eran como los invitados al final, ¿no? Entonces, Zimpirition eran los últimos por orden alfabético, por la Z, y a continuación como invitados o llámale como quieras, y iban a tocar ellos, pero no se presentó el batería. No, no. Ya recibimos las últimas latas y los últimos gritos. De hecho, a veces te dicen, no pasó excesivamente gente. Sí que pasó gente por San Festina desde que se empezó hasta que se acabó el concierto. Yo recuerdo momentos en que había gran cantidad de público. Lo que pasa es que, claro, fueron tantas horas que iba pasando gente que se marchaba, volvía, gente que se estaba media hora, tres cuartos, gente que decía, uy, ¿y esto qué pasa aquí? ¿Sabes? Y se acercaban, pero fue un concierto de bastante aceptación y muy rompedor en su momento. Yo creo que, como bien recordaba Luis Segura, ¿sabes? Que Sí, trabajó en la tienda Jones y que fue el que hizo el cartel, fue el momento en que surgió posteriormente, pero ya desde el Ayuntamiento de Mallorca, el primer certamen, el primer concurso de pop rock de grupos de la isla, ¿no? sí, sí, ahí se vio la cantidad de grupos que había, el Ujú. interés y la posibilidad de hacer algo parecido, pero con el apoyo institucional, está claro. Una tarde, te lo digo, muy divertida y de ver toda esa cantidad de estilos diferentes y de grupos que dieron lo máximo encima del escenario, que lo Un montón. disfrutaron, con todas las medidas, o sea, con toda la cuestión técnica que había,
de todo de lo que toca, sabe lo que es salir y volver otra vez el otro grupo a enganchar y ponerse en marcha y tal. Hubo un ritmo y yo creo que la gente disfrutó y fue uno de los momentos importantísimos de lo que vino a continuación y posteriormente. Seguro, Abrió seguro. paso pues, a todos los concursos que has estado y que los habéis vivido dentro de Mallorca en 80, dentro de lo que es la isla, y también a romper y traer grupos de fuera, a Tagomago y todo lo que entonces ya se estaba cociendo en la isla. Y Exacto. acabamos con grupos que se han conocido a nivel nacional, como la Gran Orquesta Republicana, y no podríamos olvidarnos de Daniel y la Cuarta de Baño Band. Y que nos disculpen si ha habido grupos que no hemos mencionado, pero Mallorca en 80 te puedo asegurar que los podéis encontrar a todos dentro de lo que es la publicación y la página web. La Gran Orquesta Republicana se ha conocido mucho también, junto a los que estamos recordando antes, y a Daniel y la Cuartet también. Creo recordar que estuvo también en Zaragoza, la Orquesta Republicana se manejó. Y antes de que me olvide, volví a ver que los entrevisté a La Granja en el año 1900, en las fiestas del Pilar, que ahora van a ser, ¿sabes? Este fin de semana, de 1992, ¿sabes? Estuvieron. En varias ocasiones hubo grupos mallorquines dentro de las fiestas del Pilar. Están en activo. Cada año tocan pues una vez aquí en Palma y suelen ir a Valencia. Ha- Hace una semana o 10 días o 2 semanas estuvieron en Bilbao. O sea, Un grupo de hacen culto, pocos ¿no? conciertos, pero siguen ahí en activo y como son pocos conciertos y hay muchos seguidores que los recuerdan, los conciertos que hacen suele ir bastante gente. La Orquesta Republicana, ¿qué te parece? La Gran Orquesta Republicana. No los conozco, no tengo muchas referencias. Me suena más a finales de los 90, me suena, pero Ujú, no me hagan ujú. mucho caso. Daniel sí, Daniel ganó el concurso Pop Rock del año 92, el que cerró la primera época del concurso y, y el disco que editó a raíz de ese concurso es excepcional. Y luego no ha parado, no ha dejado de estar en activo. Y sacando discos y sigue tocando por aquí, por Barcelona, reside en Barcelona. No ha dejado la música en ni un momento. Oye, hablando de todos estos grupos, volvemos otra vez de nuevo a Mallorca en 80 y vamos a recordar cómo lo montasteis, cómo lo que hicisteis, cómo se os ocurrió y cuál ha sido la participación de grupos posteriores en recordar a los grupos mallorquines de aquella época en el Reinventando los 80. Eso fue en una reunión entre gente de la asociación que salió la idea, ¿no?, de hacer un homenaje, porque estábamos rescatando material y entonces conocíamos a los grupos de entonces y muchos de ellos tenían otros grupos en la actualidad o conocíamos a grupos actuales y se nos ocurrió la idea, empezamos a hacer un listado de qué canciones podían ser, de qué grupos actuales podíamos proponer que la interpretasen y tiramos para adelante y salió bien. Ahí salieron, no sé si 12 o 14 canciones de 12 o 14 grupos, o sea, muy bien y el nivel fue bastante alto. Yo a veces lo escucho aquel CD y la verdad es que hay versiones muy chulas. Hablando de lo mismo, trasladamos y si nos puedes comentar qué grupos participaron dentro y cuáles son pues, las bandas que actualmente desde aquellos tiempos siguen funcionando o otras nuevas que actualmente se están moviendo en la isla. En el CD, dices, Ujú. Y de las actuales. había grupos bueno, de muchos de los que hemos comentado, pero Ujú. sobre todo grupos que hubiesen editado algo para tener esa grabación para entregar al grupo que lo pudiese escuchar y preparar su versión. Eh, Había grupos como La Granja, como El Primer Tercio, como Furnace Time y grupos que lo interpretaban, pues por ejemplo Furnace Time
la versión recuerdo que la hizo el grupo que tenía su sobrino, Ujú. con lo cual ahí hubo una relación intergeneracional. Eh, de los Balendas también se hizo una versión La búsqueda, primer tercio. de La Búsqueda, el primer tercio, y de los grupos que hicieron estas versiones, pues hay algunos que todavía siguen, como por ejemplo Doctor Martín Clavo, que hizo una versión chulísima del SIDA de Peor Imposible, Sida, sida, sida. o Urtain, que es un grupo que Ujú. también está vigente, que está grabando y tocando, que hizo una versión del Atrapado en la ciudad de los malditos. Y conocidos también a nivel nacional en España, porque se han manejado en diversos conciertos. Sí. Ahí. Y el grupo que participó así con más renombre fue Antonia Font. Ujú. Antonia Font hizo una versión de un grupo de Manacor, que ahora no me sale el nombre, cuyo cantante también murió hace unos años. Y que tuvo bastante éxito dentro del rock en catalán. Que eso es otra historia, que antes hemos hablado de Crocodiles, en aquellos primeros 80 se cantaba en castellano. El cantar en catalán aquí no había casi grupos, y en Había inglés alguno, había había alguno. algunos, y en inglés muy poquitos. Y luego Ujú. vino el cambio de gustos o de estilos y empezaron los grupos a cantar en inglés y vino la fiebre del rock en catalán en Barcelona, pero aquí en Mallorca también salieron bastantes grupos. Bueno, que el tema se sigue moviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Generacionalmente sigue habiendo bandas. Y una pregunta, dentro de Mallorca en 80, estas bandas las vais a tener, las vais a meter con el tiempo dentro de lo que es la página, No, la idea es trabajar solamente de solo el aquellos 80 y 80 y 90, 90. Pero, porque son los años analógicos, los ujú, años ujú, que no hay casi nada en Internet. Luego, cuando ya entras en los 2000, es que ya, encuentras absolutamente de todo en todas de todo. partes. Internet es interminable, no vale la pena. Pero los 80 y los 90 sí, porque de esta historia de estos grupos mallorquines en la red hay muy poca información. Oye, hablando del tema de la digitalización y lo analógico y de todo lo que se vivió de esa manera, ¿no? En aquella época, vivía de una manera más intensa, ¿eh? No había teléfonos móviles, sí quedabas eras de palabra o por teléfono. Escuchabas las cintas de cassette, el que podía, pues ya tenía su plato, ¿no? Para escuchar discos en casa, o te juntabas en casa de otros amigos, te pasaban los cómics, los fanzines, los discos, comprabas en las tiendas de discos, te veías con otra gente en esas zonas. ¿Eh? Todo lo que se generaba alrededor, pues podíamos recordar lo que hemos dicho, ¿no? Programas de radio, conciertos, fanzines, salas, primeros certámenes de concursos. En definitiva, lo decíamos al principio de la entrevista, el do yourself, ¿no? Era lo Sí, más importante, el boca a boca y el háztelo tú mismo, ¿no? exacto. La gente aprendía o tocaba los instrumentos sin ir a academia, lo hacían por su cuenta. Los fanzines era corta, pega y fotocopia. Las Y eso. fotocopiadoras se las usábamos mucho. Era lo que tú decías, el do it yourself. Perdóname, Pincho, o las multicopistas que había también, ¿te Exacto. acuerdas? Sí, exacto. Y luego se intentó también la radio autogestionada, la radio libre. Lo que pasa que era complicado, ¿no? Pero también se surgió la iniciativa de Do It Yourself que todavía hay alguna emisora en Mallorca, me parece que se llama Titoyeta Radio, que son autogestionadas, totalmente independientes. Y eso también nació en aquellos años. Radioactividad, no sé si te acuerdas. Y sí, el do it yourself imperaba en todo lo que se hacía en aquellos años.
Recordando sellos discográficos, ¿crees que Blau fue fundamental y Chocolate en todo lo que se generó? Totalmente. En- a nivel de estudio de grabación solo teníamos los estudios Mayer, que en los años 60 pues se dedicaba a grabar grupos de hoteles y editar discos de recuerdos, de souvenirs, pero muchos de esos primeros grupos de los 80 grabaron ahí y luego la primera discográfica fue Discos Blau y fue la catapulta y la única manera de grabar un disco si no te tenías que ir a la península. Y luego ya empezaron a salir otros estudios, otros sellos, pero los inicios fueron eso, Mayer y Discos Blau, sin duda. Y en ambos estaba Joan Bibiloni, como has dicho, persona importante con una trayectoria musical más en los 70, pero que ayudó desde los estudios de grabación y desde la discográfica a que los nuevos grupos sacasen adelante sus trabajos. Desde los tiempos de los Valdemosa, ¿no? Que estaba recordando el sello discográfico de lo que se grababa a lo que posteriormente fue. Oye, por ahí leí, entre nosotros, que no nos ven y nos escucha nadie, ¿qué pasó con Carlos Alcántara? Y el Cuéntame, el famoso Paz. Ah, Oye, no sé si te diste cuenta que decías, Jolín, este Paz en Madrid antes del golpe de Estado. Y yo, oye, no, yo no digo que no hubiera movimiento, que de hecho lo había, ¿no? Pero hay como desconexiones a nivel musical en algunas ocasiones dentro de lo que es la serie y también dentro del pub. Incluso es que justamente sale antes del golpe de Estado, 23 de febrero de 1981, ¿no? Y por ahí he sí. leído que los cartelitos que estaban por ahí puestos, que no te lo cuento. Yo les Sí, escribí sí. porque no sé cómo me llegó, Ujú. pero me pasaron una imagen de ese bar con un cartelito en la pared de Cimpiritione. Digo, Increíble, ¿no? pero a ver, co- primero, en un bar de Madrid jamás habría un póster de Cimpiritione. Pero en segundo lugar, ¿de dónde han sacado esto? Esto solo lo pueden haber sacado de la web de Mallorca en 80. Y les escribí varias veces y me dijeron, sí, puede ser. Como buscan por ahí y tal, pues sí, sí, es Ya, posible que claro. lo hayan sacado de tu web. Ya está, ya no insistí más, ¿no? Pero nos hizo una gracia y una ilusión tremenda. O sea, que alguien entre en tu web, En la máquina del tiempo, ¿no? Debían tener. se baje esa imagen, la imprima a color y la cuelgue, Increíble, es increíble. increíble. Pero me da la sensación que no era el único cartel, ¿eh? Que yo me he estado fijando porque sabes que vuelven a dar Sí, los episodios, ¿eh? había Y alguna vez varios, que sí, por la noche haces un zap y que no te duermes, dices ¡pum! Y digo, joder, a ver, y es que no era uno, ¿eh? Eran varios, o sea, había varios, sí. la máquina del tiempo. Mi máquina del tiempo. Vamos a O, llevar ha- nuestros carteles de vuelta. o había algún mallorquín en producción o les gustó Bueno, la imagen. oye, ¿qué nos podrías adelantar de lo que puedas, de Signos en la Arena, 1983? Pues es un documental hecho con La Periférica, una productora muy importante de aquí, eh, cuyo director, por ejemplo, estuvo en Video U, la empresa que grabó los conciertos, el concierto de Radio Futura en Tabomago, por Ujú, ejemplo. O sea, lleva muchos años también en esto. Y lo que queremos contar es todo esto que hemos estado hablando. Contarlo, pero desde la voz de los protagonistas, ¿no? Estamos ujú. haciendo como mesas redondas, diálogos, entre que unos se contagien a otros, anécdotas, recuerdos, como estamos haciendo tú y yo hoy. Eh, y a eso se le unirá pues todo el archivo que tenemos de imágenes, carteles y tal, y puede salir una cosa chula. Estamos acabando un poco ya la estructura de lo que se va a contar y cómo. Hemos grabado ya varias mesas de conversaciones. Mañana me voy a Madrid. Vamos a grabar con Ana Curra, Jesús Ordovás
y a lo mejor Luis Auserón. Y no sé, puede quedar chulo. Sobre todo va a ser un homenaje a esos años, a los que vivimos y, y a esos protagonistas que nos hicieron disfrutar con su música, sus fanzines, sus películas, su movida en general. Y que en Madrid sepan que aquí también hubo una movida. Estos días me estaba acordando de Jesús Ordovás. No sé si algún día le volveré a dar un toque. Pues a lo largo de estas décadas en alguna ocasión le hice alguna que otra entrevista y hablamos. Y también con Diego Manrique y sobre todo el desaparecido Carlos Tena. Siempre gente amable, pues para cualquier tipo de recuerdo, de entrevista, del momento. Y sobre todo Carlos Tena, que lo recuerdo junto a Jesús Ordovás en el primer concurso de grupos de pop rock de Mallorca, porque estaban en el jurado. Es Sí. más, si no tengo mala memoria, después creo que Jesús se nos perdió por otro lugar. Nosotros fuimos, nos encontramos, era creo en el Blue Beat, a Carlos Tena tomando copas, que estuvimos hablando también con él un poco. Porque Carlos Tena, aparte de un gran melomano, igual que todos los que hacían el diario pop, yo vuelvo otra vez a reiterar, a mí me parece que fue el programa insignia a nivel nacional y recuerdo incluso programas de noche en las madrugadas de Radio 3 como Tristas 3 en Radio 3 y los principios de los 80 que era Carlos Tena de madrugada, que se atrevía a él antes de que se pusiera en funcionamiento el diario Pop a llevar grupos en directo. Yo recuerdo una noche de madrugada que estuve escuchando los Derribos Arias por Radio 3, ¿sabes? Y no sé si era el año 81, por ahí, ¿sabes? 81 raspado. Y como Derribos, tantísimos otros grupos. Unos El gran, fenómenos. el gran Pues favor que nos... contacta con Jesús y que no te dirá que no. No creo, no me lo dijo nunca. Ya lo tuve en varias ocasiones. Y ya te digo, y Diego Manrique lo mismo. Y yo creo que fueron la bandera de lo que aconteció a nivel de toda la geografía española. El diario Pop Seguro. fue súper fundamental. Y de hecho, en esa época, una de las conversaciones que se tenía entre músicos, entre gente en paz, etcétera, etcétera, es que, oye, a ver, ¿qué sale esta noche en Diario Pop? A ver si sale algo de la isla o de otros sitios, ¿sabes? Y estabas pendiente de lo que aparecía en Vigo, en Madrid, en Andalucía, en Yo dormía Valencia. con la radio en la oreja Sí, pues escuchando nosotros Esto no igual. es Hawái. Qué Y guay. su apartado era Esto no es Hawái dentro de Guay, Diario Pop. pues. Sí, sí. Impresionante Jesús Ordaz. Gran Sí. coleccionista de música. Y otro señor también impresionante, que te han ido también la posibilidad de entrevistarlo en alguna ocasión, Paco Clavel, de Clavel y Jazmín, Ajá. otro de los más increíbles coleccionistas. La última vez creo que leí que tenía ya más de 500.000 de discos metidos en casa, para que te hagas una idea. Y Jesús Ordaz, cuando salen imágenes en documentales, ¿sabes? O cuando le hacen entrevistas que suele salir en su casa, yo ya no sé dónde puede meter todos los discos que tiene. Porque los tiene, sale en el pasillo y ves que está totalmente rodeado, ¿no? Por un lado y por otro, no es de extrañar. Oye, ya casi acabando, vamos a acordarnos un poquito de la diversión de aquellos tiempos. ¿Qué garitos así recuerdas y que no te los quitas de la cabeza? ¿Cuáles son los pubs, los pubs de aquel tipo que sigues recordando? Aquellos de la Plaza del Vapor, Atarazanas, Casco Viejo, Gomila, Ah, habían tres zonas, Polilla, Blue habían Beef, tres zonas y Elvira. Ujú. yo como mucho como muchos, me movía, hacíamos el recorrido, ¿no? En todas las zonas. A mí en Tarazanas me encantaba el pub Star, Bueno, por que era supuesto. oscuro, música post-punk, Bauhaus, buenísimo. En, Electrónica también ponían, ¿eh? Porque acuérdate, era la antagonía, ¿no? Entre Eduardo y el otro, el amante de los Japan, porque ponía Japan por aquí, Japan por allá. Y Eduardo era todo lo contrario, ¿no? Último sí, resorte sí. era aparte de todo lo gótico y todo lo que sonaba. Ah, y no hay que olvidar los Exploited, que Eduardo era un seguidor acérrimo de los Exploited. El Star, lo que pasó por el El Star Star también. me encantaba. Luego en el Ujú, Jonquet, Bubbles, me encantaba Bubbles. Era ujú. más discoteca, pero también me gustaba mucho. Y luego acababas o ibas por Gomila también, y ahí teníamos primero el pub terminal,
luego el primer piso, Ujú. eh, hasta que empezó a coger aquello fuerza y había 200 garitos allí dentro donde tomar algo y escuchar buena música, cosa que ahora no puedes hacer. Y cuando vuelvas a Mallorca y te pases por allí, No voy a ya reconocer nada. lo han construido todo nuevo, son como apartamentos, es algo impresionante. Ya me contarás qué te parece. No, si estuve en el 84 y volví en el año 93, No, no, ¿sabes? Volví. pero este es Esto ya una, es posterior. Pero me vas a sí, decir, con lo que es me un estás tema comentando, me quieres inmobiliario decir, de los ya, ya. últimos 3 años. Ya no existe el Star. Hombre, me imagino que desapareció. Y el Bluebeat tampoco existe. Y el Dylan. Y el que estaba al esquinado, ¿te acuerdas de la No, curva? no, es que Que, que a finales todo de los eso, 80, principios de los 80, estaban ahí en la no, no, terraza, todo escuchando eso, Triana, que por las noches montaban unos jaleos tremendos, que yo estuve en más de una ocasión también. Que ahora no me acuerdo que, ¿sabes? Era uno de los. Oye, por cierto, ¿te acuerdas de la sala Zeppelin que ponían salsa? no, de esa no. Tampoco. El barco, Barco sí, claro, sí. vamos. ¿Eh? Barco, y hay conciertos en directo Vamos, volvió otra vez, ¿no? buenísimos, El barco sigue buenísimos. existiendo, es de lo poco que queda. Ah, no, me preguntas si existe. No, no, allí no existe Ya, nada. no, no, ya nada, desapareció todo. Todo lo que es la parte del Dylan, el Blue Beat y todo Ujú. eso, ahora es una urbanización de apartamentos, Madre mía. incluso cerrada con su patio interior, etcétera. Por eso te digo que Ujú. cuando vayas por ahí alucinarás. La discoteca Riu Palace está Sí. cerrada. La han comprado ahora nueva gente, están acondicionándola, no sé qué saldrá de ahí. ¿Qué pasó con Y Barbarella? Valvarela es una plaza, no hay nada Ahora es ahora. una plaza. Madre Sí, mía. se hizo un Tagomago. hueco y es Ujú. una plaza. Bajando del río a Barbarela, a la parte derecha que había un par de bares, ahora es un hotel Meliá enorme. O sea, es que no Ujú. reconocerías absolutamente nada, no queda nada. Ni la Kiss en Arenal, ni el Joy, todo aquello Todo desapareció, eso ¿no? nada, Por completo. nada, fuera. ¿Qué queda entonces? ¿Por dónde os movéis actualmente en Palma? Son, Bueno, oye, y recordar Menta, por ejemplo, salir fuera, ¿te acuerdas que también se hacían conciertos en Alcudia? ¿No? y Yo luego recuerdo Magalú, te acordarás de Bananas, que también era impresionante con la música que traían de Inglaterra y se podía. Yo me acuerdo de estar en Bananas en Magalú, creo, si no me recuerdo mal, y escuchar por primera vez en mi vida Didi en 1982, sí, ¿sabes? Con sí. el Once Smile en versión base single. Es decir, ¿qué es esto que está sonando? La isla era algo impresionante. Pues entonces, ¿qué os queda? ¿Qué hacéis? ¿Conciertos solamente? ¿Los cafés de siempre? ¿Hay Sí, nuevos locales? eh, cada vez hay menos, la verdad. Ujú. Y ya es más café, terraza, ya no hay la historia de los pubs que teníamos en los 80. Es otra historia, otro ocio nocturno. ¿No Pero bueno, quedan eso, locales musicales? ¿No quedan locales musicales para hacer actuaciones? salas de Atarazanas, concierto, atarazanas salas, ya no quedan ni logaritos heavies que había alrededor. Nada, nada, Tarazanas nada. es súper guiri, Madre mía. súper turístico, restaurantes de terraza y no tiene nada que ver con lo que era. Sí, sí, ha cambiado, el mapa de ocio ha cambiado totalmente. Y el JB, la Brasas, que también era una sala, vamos, primordial en las madrugadas de la noche en Mallorca. Eso tuvo otra época, sí, pero también ha dejado de existir ya, ¿no? El Abrasas existe, lo que abren solo de vez en cuando, Ujú, y debajo lo que da el Babels hay una sala que se llama Sabotaje, que ujú. ahí sí que hay música y conciertos. Ah, mira, por lo menos queda Algo algún queda, sitio, ¿no? algo queda. Yo recuerdo las eternas noches de la Plaza del Vapor o salir de Abrasas, que podías ver el amanecer, viendo el paseo Ajá. marítimo y comiéndote una hamburguesa o un perrito caliente. Y lo más divertido de todo era desayunar, ¿sabes? En la misma plaza que había un horno, con las Sí, ensaimadas recién hechas y de todo lo demás. Son exacto. recuerdos súper. Y también un pequeño pub, que no sé si llegarías a conocer, que creo que lo llevaba una americana, que entrabas y siempre había rock and roll, pero americano. Sí, Que ahí creo que estaba a continuación de Babels, creo. No, 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 estaba en la entrada de la plaza. Ah, la Estaba en entrada. la entrada, en esta esquinita.
Y el Babels y el JB, madre mía. ¿Qué queda de esa calle entonces? El sabotaje y nada más. El sabotaje, la brasas encima y nada más. Ajá. Generaciones, ¿no? Sí, Momentos, otras salas que también han desaparecido. En Zaragoza también, no sé si os llegaría a vosotros, fue muy importante la sala en bruto, en Comandante Santa Pau. Y por esa sala pasaron también los mejores grupos internacionales, ¿sabes? Desde los Flestons a Jenny Thunders, los Love of the New Charts, etcétera, etcétera. Y una sala que actualmente ahora es una discoteca, si es que no la han vuelto a cerrar, de música electrónica. El tiempo no pasa en balde, ¿no? Y como esto sí, sí. nos pasa en Barcelona, en Madrid y en un montón de lugares. Pues nada, Pincho, creo que no queda más que decir, sí, hacer un extra. Si eres tan amable, no te quiero quitar más tiempo, que sé que estás ahí y que me imagino que ahora has venido del trabajo, tendrás ganas de descansar y desconectar ya. Que Cenar, sería cenar. aquí, vale, cuatro grupos que me quedaban para que me dijeras algo, que lo Dime. meteríamos como en esto. El primero sería Forats Naturals, los Forats. A ver, el grupo se formó como Forats Negres y Sí, se Forats Negros. mantuvo como Forats Negres durante varios años. Lo de Forats Natural fue solo para un concierto, el concierto de Radio Futura en Campicafort, con Barney. Y le cambiaron el Vale. nombre porque el bajista habitual no pudo tocar esa vez, y entonces entró el bajista de Ex Crocodiles, y bueno, porque como no era el mismo grupo, pues le cambiaron el nombre, Foras Naturals. Y a continuación fue Furnace Time, que fue con el nombre que se presentaron al concurso y con el que se quedaron y editaron el disco. Dos discos. Hablando del tema, que antes lo habíamos comentado y ahora has hecho referencia a cerebros exprimidos. Cerebros Exprimidos, el gran referente del punk, de, de la música más potente que se ha hecho y con gran repercusión nacional e incluso alguna edición internacional en Estados Unidos. Un gran grupo a recordar. El penúltimo, Acero. Acero, otro de los representantes heavies, junto con Virus, que hemos hablado de ellos, y de esos primeros 80. Lo mismo, gran calidad, eh, bastantes seguidores, lo que a nivel de repercusión pues no era el momento de la música heavy en aquellos primeros 80 de la movida. Y acabando, ya que estamos ya por la noche, Eclipse. Lunar Eclipse, sin más. Eclipse estuvieron en este mogollón en Sofashina con un montón Ujú, de grupos más y luego consiguieron llegar a una final en el tercer concurso por pop rock, creo. ujú. Eran bastante pop rockeros. Al cantante y guitarrista le llamaban Pep Clapton, porque era un gran seguidor de Eric Clapton. Manolete. Buena gente y buenos músicos. Pincho, ha sido un placer tenerte en Acracianova, en el blog. Igualmente, Subiremos, lógicamente, a YouTube y también en Facebook. La mayor de las suertes con el colectivo, con la página, que sigáis recordando e informando y lo mejor en próximos días, meses y años, con una página que yo creo que, aparte de las que también comentabas al principio de la entrevista, son necesarias para no olvidar y para tener presente lo que fue la música, no solamente en Mallorca, sino en el resto de España. Antes de claro. acabar, sí que te agradecería, para las personas que nos están viendo, dónde se puede saborear, dónde se puede ver, qué enlaces tenéis para contactar con Mallorca Nochetas. La página web, que es Ujú, mallorcanochentas.com. En esa misma página hay un apartado de contacto, un formulario de contacto en el que se puede escribir, pues dando información o pidiendo información. Se está convirtiendo con el tiempo con una fuente de información y nos preguntan muchas cosas. Y, y nada más, tenemos también abierto nuestro Facebook, donde también ponemos alguna vez cosas. Y no estamos en más redes, estamos solo en la web a modo de consulta y
y en nuestra página de Facebook. Pincho, lo mejor para las nuevas presentaciones. Salud y suerte. Prefijo 971, doble español de Caterer. Prefijo 971, doble español de Caterer. Español.